Alten 60, bienestar y productividad animal. Conocimos lo que es el proceso de elaboración del Alten y me gustó cómo se enriquece en el momento que inicia el proceso y trae lo que la vaca necesita. Decidimos hacer un sustituto de una melaza de la común por el Alten 60. Lo ingresamos a la dieta y empezamos ya a darlo a la vaca. De entrada me gustó que la vaca lo come bien, que no tiene un rechazo, sino que lo empezó a aceptar. Bueno, a raíz de allí, lo que vi es que las vacas tienen un poquito de mejoría en condición corporal, están recuperando peso. A 2 meses aproximado de estar utilizándose, está viéndose ya el cambio, está cambiando el pelo, el pelaje, ya no tiene los pelos largos, así erizados, se le está poniendo liso el pelo. Y noté que en 3 frentes fríos que han pasado en el último mes, uno que sí estuvo algo intenso, soportó la vaca el cambio de clima, no le pegó mucho a la producción, se estandarizó un poco la producción. Está con un promedio cuando tienen buen pasto, que es lo básico para la alimentación de la vaca, llena bien. Noté que tuvo un incremento de aproximadamente entre 10 y 15%. Yo lo recomiendo porque da un buen resultado en cuanto a estabilizar la vaca en producción. Está dando buena indicación de que recupera las carnes, de que no resiente tanto los climas. Alten 60, bienestar y productividad animal. Voy con usted. Ya está al aire. Buenas tardes a todos. Es 21 de agosto de 2020 y recordamos que estamos en cuarentena por el COVID. Estamos transmitiendo en vivo desde Tepatitlán, Jalisco, en la serie Nuevos Paradigmas en la Alimentación del Ganado. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar. Les recuerdo que si gustan pueden escribirnos sus dudas o preguntas y posteriormente las contestaremos. El propósito de estas transmisiones es analizar situaciones prácticas de la ganadería mediante enfoques teóricos para diseñar propuestas a donde quisiéramos llegar a sistemas técnicamente eficientes y financieramente de manera tal que dé gusto para participar en la ganadería y que se supere el viejo concepto de que la ganadería tiene principalmente tiempos malos. Para mí es muy emotivo estos enfoques porque considero que todavía hay grandes posibilidades de desarrollar negocios rentables. El día de hoy, por medio de mis amigos, me he enterado de un grupo de productores acá en los Altos de Jalisco que se encuentra bastante desanimado con la ganadería. Diríamos algo fastidiado de realizar inversiones con resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que para algunos la ganadería es que no, para ser rentable. Diríamos que atractiva.
sino que se vuelve consumidora de recursos. Esto que está bien, lo que bien es, eso no sucede. Yo, desarrollando estaba convencido en un periodo de la canícula. Vamos brevemente de dónde sale el término canícula, qué significa la alimentación eficiente del ganado, cómo la canícula influye sobre la alimentación, cuáles estrategias pueden desarrollarse y a qué conclusiones y recomendaciones pudiera llegarse. En primer lugar, la canícula es un evento que se repite año tras año en estos días del verano. De hecho, en algunas partes del país se le denomina veranillo o periodo interestival. Y aproximadamente se presenta de una duración de un mes, contada esta vez a partir de mañana 22 de julio para que termine el 22 de agosto. Es un evento climático y se denomina canícula porque proviene de un término que es canes o perros, porque precisamente el día de mañana en el horizonte será visible una estrella que se denomina Sirio y que se ha creído, porque no está muy demostrado, se ha creído que la aparición de esta estrella anuncia un periodo de 30 días hasta 40 días de calor abrasador. Obviamente que esto tiene repercusiones en la ganadería, especialmente porque tiene repercusiones en la parte agronómica, es decir, con la producción de alimentos. Por lo general, la canícula se caracteriza por una disminución parcial o total de las precipitaciones, junto con temperaturas elevadas que pueden llegar a ser extenuantes. ¿Qué es lo que provoca? Pues un aumento en la sensación de estrés por el calor ambiental incrementado y una disminución en la producción de forrajes porque se incrementa la pérdida de humedad de los suelos. Y eso repercute directamente en la ganadería. Se presenta en la mayor parte del territorio mexicano, desde Nuevo León hasta la península de Yucatán, en Morelos, en el Estado de México y otras entidades del centro, en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas principalmente. Y aquí quisiera comentar la anécdota de que en mi infancia yo recuerdo que estos días son preocupantes porque coinciden con el crecimiento de las plantas de maíz, el espigamiento y la formación de jilote. Y en ausencia de lluvias puede suceder que la polinización no se lleve a cabo y que entonces los elotes queden vanos o apenas con unos cuantos granos. Y para el campesino, la canícula representa un periodo de grande preocupación, porque el futuro depende de la producción de alimentos y ante este factor amenazante, la incertidumbre se acrecienta. Eso es en cuanto a la parte agronómica y vamos a analizar aquí cómo repercute sobre el ganado. Por eso, en segundo lugar, hablaremos de un repaso breve
en especial para quienes nos encuentran por vez primera, acerca de la alimentación eficiente del ganado. Y aquí tenemos algunos elementos. Primero, la alimentación eficiente del ganado se refiere a proporcionar a los animales la calidad de alimentación que optimiza su rendimiento. Esto es, que los acerca al potencial que está determinado por su perfil genético, es decir, lo más cercano al rendimiento que ellos son aptos de lograr. Por tanto, la alimentación eficiente es aquella que obtiene, repetiré, de los animales el máximo rendimiento. Tres ejemplos. El primero, para lograr la alimentación eficiente del ganado que consume forrajes verdes, se recomienda agregar nutrimentos para los microbios ruminantes. ¿Por qué esta recomendación? No se alimenta directamente del pasto que consume, sino que ella lo hace a partir de los nutrientes que se liberan del forraje por medio de la fermentación que llevan a cabo los microbios ruminantes. Y de allí que la sesión pasada yo dijera, una vaca en buena condición significa microbios ruminales en buen estado, perfectamente trabajando. Por el contrario, una vaca de esas que a veces da pena de ver, dice uno de mis hijos, muy costilluda, es una vaca que tiene microbios ruminales a medio alimentar. Y no es tanto porque el forraje sea pobre en energía, porque no lo es. De hecho, el forraje está concentrando energía. Lo que sucede es que los microbios ruminales no están habilitados con los nutrientes que necesitan para actuar sobre los forrajes y extraerles los nutrientes. Y en ausencia de ese trabajo, la vaca no puede aprovechar lo que consume. Hay una simbiosis como un puente entre la vaca y los nutrientes, y el medio son los microbios ruminales. Por eso, decía también en la sesión pasada, qué bonito ver pastos abundantes en verdor y en volumen, pero eso no significa que son los adecuados para la correcta alimentación de los animales. Tengo el ejemplo 2. Cuando se sabe que un pasto no es suficiente para alimentar adecuadamente a la vaca, se recurre al suministro de alimentos suplementarios, como grano molido de maíz, o como alimentos concentrados, o bien concentrados proteínicos de alta densidad, que por medio de ellos se espera que el animal esté bien alimentado. Sin embargo, el suministro de esos suplementos no es suficiente. Se requiere que se agreguen reguladores de la fermentación microbiana para que estimulen a aquella que degrada forrajes y regulen a aquella que degrada velozmente los alimentos concentrados. Y en el ejemplo 3 tengo un añadido del 2, que es el caso de la alimentación balanceada. En ese caso, se requiere agregar reguladores del metabolismo microbiano, porque como acabo de decir, los microbios son la base para la adecuada o eficiente alimentación del ganado. Estos conceptos que van más lejos de considerar la nutrición de la vaca, porque parten de otro paradigma, al que yo llamo paradigma nuevo, enfocado
en la nutrición de los microbios ruminales. La diferencia es fundamental y aquí acabo de explicar por qué la nutrición microbiana es pilar de la alimentación, en la alimentación de la vaca. Desarrollaré estos ejemplos. El propósito es que queden claramente entendidos. Y les recuerdo, si hay dudas al respecto, me encantará recibirlas para tratar de responderlas y aprender más. ¿Qué sucede cuando se aprovecha forraje? En el caso del medio tropical, estos forrajes son poco digeribles. Son duros, son toscos. El resultado de ello es que los microbios entran en un déficit nutrimental y entonces el animal huésped crece lentamente. A propósito, elegí la fotografía de esta novillona para mostrar que no está alimentada correctamente, aunque se encuentre en medio de abundancia en pasturas. Me lo dice esta fosa de lijar que muestra que el rumen no está lleno, no está trabajando al ritmo que debiera para proporcionarle a este animal los nutrientes que el animal necesita para crecer bien. La vaca está delgada y en vano tenemos allí esa abundancia de forrajes. Aquí mismo yo quisiera decir que este es el punto fundamental para entender dónde se escapan las utilidades del productor ganadero y cómo, asimismo, de qué hacer para poder retenerlas. ¿Qué se sugiere entonces? En este escenario de alimentación con forrajes verdes, ya lo decía yo, agregar aditivos que favorezcan a las poblaciones microbianas, que son como los obreros que mantienen a la vaca. Cuando se usan alimentos suplementarios, hay que tomar en cuenta también ciertos elementos teóricos. En primer lugar, el ganadero adquiere alimentos suplementarios porque intenta mejorar la disponibilidad de nutrientes para los animales. Aquí hay un tremendo cuello de botella y una gran oportunidad. Admitir que es necesario agregar a los alimentos significa que de algún modo se claudica ante la posibilidad de hacer producir al animal básicamente con la pastura de los potreros. ¿Qué se acepta en términos reales? Que del pasto no puede obtenerse más. Esto es muy significativo porque lo más económico de lo cual se puede echar mano para alimentar a los animales es el forraje de pastoreo. Y allí es donde se debe actuar, más que llevar un insumo externo para tratar de obtener del forraje lo que es. ¿Cuál es el? Y aquí tengo varios ejemplos que después puedo compartir, que se hacen inversiones adicionales, poco rentables, poco rendidoras, es decir, financieramente inviables. Describiré un ejemplo. La semana pasada pude visitar un rancho en Veracruz que desarrolla becerros en condiciones de pastoreo y forraje abundante, muy abundante. Sin embargo, la estimación de la ganancia de peso nos llevó a 600 gramos por día, en ganado que consumía 4 kilogramos de concentrado diariamente.
Esto es un caso frecuente porque 4 kilogramos de alimento suplementario es una gran cantidad. Para lograr 600 gramos significa una de dos: que el pasto solo mantiene al animal o que lo hace producir, digamos que 500 gramos al día, es decir, que lo mantiene y le permite producir 500 gramos al día, y que del suplemento solo se obtienen 100 gramos, equivalentes a 4 pesos en valor actual. Contra 4 kilogramos de alimento significa una inversión de 10 o 12 pesos, cuando menos. Y así explicaré entonces un ejemplo de inversión equivocada, porque no está realizándose de la manera correcta. Como este ejemplo, hay muchos en la ganadería del medio tropical, en becerros como los que se muestran en la imagen, en toretes de desarrollo y también en vacas de ordeño. ¿Cuál es aquí el meollo del asunto? ¿Cuál es la falla? Que se agrega un alimento suplementario sin haber entendido cuál es la deficiencia en el forraje. Como si se echara un tiro al aire a ver si pega en algo, pero con grandes riesgos de que se vayan al aire. ¿Cuál es entonces la sugerencia para situaciones como esta? Que en lugar de alimentos suplementarios se agreguen aditivos que maximicen el aprovechamiento del forraje de pastoreo, a partir de que se promueva un aumento en la digestibilidad. Y suficiente. Por último, cuando tenemos alimentación en confinamiento, este es el nivel más avanzado de nutrición en los animales, pero también tiene algunas debilidades. Aquí mostré una, que se formulan dietas balanceadas en el propósito de aumentar el rendimiento de los animales respecto a lo que acontece en pastoreo. Sin embargo, lo que sucede en realidad es que se realizan inversiones cuantiosas en dietas muy concentradas y el rendimiento de los animales se mantiene bajo. He visitado una gran cantidad de corrales de engorda en México, pequeños, medianos, grandes y muy grandes, y he encontrado que la ganancia de peso promedio es de apenas 1.4 kilogramos por día, para un ingreso estimado en 52 pesos diariamente, con un consumo de 10, 12 kilogramos de un alimento que suele costar 4 pesos, un poco más, algunas veces menos, y que significa un costo de 48. Que si eso se lleva a un 80% del total de costos, excede los 52 pesos. ¿Cuál es la moraleja? Que aún en el uso de alimentos cuidadosamente balanceados, queda un vacío de producción y rendimiento de los animales que puede llenarse con acciones de innovación. ¿Qué se sugiere entonces? Como en los casos anteriores, puesto que la base es el mismo animal, el suministro de aditivos que regulen el accionar microbiano. Como en el pastoreo, en el corral de engorda, el estado de pérdidas y de ganancias está explicado por la calidad del accionar microbiano. Esto nos lleva a reforzar el paradigma que mencioné hace rato. Antes que pensar en nutrir al ganado, debiera priorizarse la correcta nutrición de las poblaciones microbianas. Al respecto, hay numerosos trabajos de los años 70 y 80 que estudiaron a detalle la relación de los distintos ecotipos del bovino y del ovino, y son más de 10.000, para entender sus interrelaciones y obtener de ellos el máximo rendimiento. Sí, efectivamente, hacer trabajar al ambiente microbiano para que rinda al máximo
y entonces provea muchos nutrientes para el animal y lo lleve a un estado de alta producción. En otras palabras, si el ganado no produce más peso que 1.5 kilogramos al día, es porque eso es lo que puede lograr como consecuencia de la calidad del trabajo de los bichos que habitan en su estómago. Vistos esos dos elementos, ahora vamos a entrar a analizar brevemente qué hace la canícula como evento climático sobre la alimentación del ganado. Y aquí en la imagen tengo una vaca que recién encontré en el medio tropical, que se ve en condición aceptable, pero que está en la sombra, y si pudieran ver en la boca, veremos que la tiene abierta porque está jadeante debido al estrés calórico. Aunque está en la sombra, la vaca está experimentando una incómoda sensación de calor y está tratando de mitigarlo como puede. Y por acá tengo una imagen a propósito un poco difícil de ver porque tengo una vaca extraviada en el monte. Esta es una vaca encastada de Holstein, color oscuro, apenas visible, que se ocultó en donde pudo del bosque para huir de la sensación de calor. Y así hay otros casos de genotipos parecidos que experimentan la misma situación, un padecimiento debido al estrés calórico que se acentúa en estos días. ¿Qué hace el ganado? Pues intenta superar esa condición mediante la eliminación de calor corporal. Entra en un estado de cese digestivo llevado a propósito para dar prioridad a la pérdida de calor para mitigar el efecto que está recibiendo de la radiación, por la radiación que le proporciona el entorno. Por otro lado, o por el contrario, cuando el animal está bien alimentado, es decir, que va al potrero y encuentra condiciones para llenarse y saciar su hambre, suele apartarse de las zonas de alta radiación para refugiarse en espacios sombreados y pasar las horas que se necesiten en tanto el calor alrededor de esa sombra disminuye y entonces puede salir a pastorear. Y estando por ahí me encontré esta imagen que me gustó mucho. Puede verse que es pasado de mediodía, lo notamos en la sombra de este torete, se proyecta un poco más allá del eje vertical del toro, para mostrar sobre esta línea de árboles del límite del potrero y ver cómo los animales están distribuidos, casi uno por árbol, para compartir la sombra y mitigar el efecto del calor. Es una fotografía de este mes de julio de la semana pasada. Y quise esta fotografía para decir que el ganado no está peleado con las sombras y que aunque esté adaptado al ambiente tropical, gusta de refugiarse en los espacios sombreados para criticar de algún modo aquel paradigma según el cual el ganado resiste todo y puede permanecer en pleno sol en un corral sin tener más sombra que la que produce su cuerpo y que está debajo de él. Por eso también tengo que decir que no es extraño que en estos días los animales de un corral de engorda experimenten muerte repentina, sobre todo los más avanzados en peso, precisamente porque no logran revertir la sensación de calor y mueren de un infarto. Sí, el ganado sufre el calor ambiental. Y hay ciertos ecotipos de ganado que
que lo sufren más. Vean esta imagen que espero les guste y nos ayude a todos a entender la importancia de proporcionar bienestar a los animales y alimentación adecuada. Porque la vaca que tenemos en el extremo de la derecha, nuestra, es una vaca que está en la sombra y está alimentándose. Quiere decir que tiene hambre, y si el hambre la apremia, saldrá de ese espacio de sombra a comer, sin importar tanto el calor. De aquí yo he tomado una conclusión. Si en las horas de mayor radiación solar el ganado está en campo abierto comiendo, es porque ese ganado tiene hambre y sacrifica momentos de confort para para saciar su estado de hambre. Y hay animales que lo sufren más que otros. Así me encontré esta situación. Es un lote de vacas que está en engorda y ahí en las flechas estoy marcando 6 individuos de varios genotipos, porque de hecho aquí está otra que no había visto, son 7, porque todos los fenotipos experimentan la sensación de estrés por calor. Y esta vaca que estoy marcando aquí, esta claramente cebuina, nacida y crecida en este ambiente, no desprecia la sombra, sino que también está resguardada en ella. Y casi podríamos contar un árbol, una vaca, otro árbol, otra vaca, un árbol más, una vaca más. Moraleja, el ganado necesita sombras cuando está viviendo situaciones de estrés por calor. ¿Y qué pasa si no tiene esas sombras? Miren lo que también les traje. Este es un lote de ganados, la raza se denomina pardo suizo, suizo pardo. Del tipo europeo. Y son unos becerros. Ese charco, todos de pie para mitigar un poco el calor ambiental. Y entonces, ¿por qué quisiera yo decir que para ciertos animales la sombra fresca de un árbol no es suficiente? Requieren un factor más, como en este caso, opciona frío. Y ahí los dejé, no quise perturbar a esos animales porque estaban solo. Con todo ese antecedente, voy ahora a revisar brevemente algunas estrategias de alimentación. Solo algunas, porque habría muchas. Y aquí nuevamente tengo una vaca encastada de cebú. Se supone que resistente al ambiente tropical, pero también es una vaca jadeante. Tiene mucho calor. ¿Qué haremos entonces? Vamos a ofrecer al animal aditivos que hacen falta para digerir los alimentos y los nutrimentos que esos alimentos no satisfacen, con una intención, y es cuidar las inversiones. Por tanto, y esta es una expresión de algunos técnicos con quienes convivo en estos días, dejamos de pensar en argumentos técnicos de la ganadería para involucrarnos en argumentos financieros. Porque no basta con conocer un parámetro del animal si no lo relacionamos con el aspecto económico. Esto es,
en cuanto cuesta una inversión, en el costo de una inversión y en el beneficio. Inevitablemente tenemos que generar riqueza. Asimismo, enfocaré mi atención en los animales más necesitados de apoyo zootécnico, y son los animales jóvenes, es decir, los progenitores de las siguientes generaciones de ganado, porque estos animales son rumiantes en desarrollo. ¿Qué quiere decir que sean rumiantes en desarrollo? Que el ecosistema ruminal que tienen todavía no está bien formado. Por tanto, no están habilitados para digerir forrajes toscos. Así que en ellos se desaprovecha el enorme potencial de crecimiento que tienen al margen de la raza. Y que por tanto debiera buscarse la manera de lograr que ellos desarrollen el rumen, que es como la maquinaria que procesa, o el taller que procesa, para entregar a los animales los indispensables nutrientes para sostener su crecimiento. Una vez más, la clave es el ambiente ruminal. Asimismo, hay otros elementos a considerar. Miren estas vacas alpinistas, que cada día tienen que salir y recorrer largas distancias para encontrar el alimento que les proveerá los nutrientes. Y seguramente hay un costo energético muy alto. Es decir, al bajo aprovechamiento de los forrajes debido al faltante de aditivos para la fermentación, el animal tiene que recorrer distancias para procurarse el alimento, aún en situaciones de calor, de alta radiación. ¿Qué pudiera hacerse? Pues buscar que los animales caminen menos y tengan tiempo de refugiarse en las sombras en estos días de calor intenso, al tiempo que ocurre la fermentación del forraje que consumieron, de manera tal que esa pausa sea el lapso del día que está liberando lentamente los nutrientes de los forrajes para alimentar a la vaca en tanto ella reposa. Aquí está el desafío principal de los sistemas de pastoreo, que los factores de la adversidad no limiten la producción, sino que la vaca pueda protegerse de ellos sin que se detenga el trabajo del rumen. Evidentemente, solo conceptos teóricos no son suficientes para lograr ese propósito. Se requiere conocer el comportamiento de los animales en el potrero para identificar los momentos más oportunos de intervención. ¿Sí? La ganadería conjuga inteligencia, que es arte, con ciencia. Termino. ¿De qué hablamos hoy entonces? Aquí traigo 4 elementos. 1, que el uso de forrajes conlleva la necesidad inherente de facilitar que puedan digerirse. No hay opción. La digestión es un proceso microbiano de fermentación. Por lo tanto, es indispensable que los microbios estén fuertes y bien nutridos. En segundo lugar, la productividad de los animales se limita cuando el excesivo calor de esta temporada les impide salir a alimentarse. Detrás de eso, además, está, de manera inevitable, el calor que se produce durante la fermentación de los forrajes, y que no es otra cosa más que
un ejemplo de combustión que genera calor. La clave no es evitar esa combustión, sino regularla para que no alcance picos, sino que sea estable y no empeore el estado de estrés de los animales. La vaca lechera es muy sensible a este fenómeno. 3. Aquí la constante para lograr la máxima respuesta de los animales es la alimentación eficiente que corrige desbalances digestivos. Esta conclusión ya la habíamos generado en la sesión anterior. Entonces, se refuerza y decimos, el forraje no es suficiente. Y ahorita recuerdo a algunos productores del sistema de vaca becerro que hasta hace un mes ofrecían alimentación suplementaria a los animales porque había escasez de pasto en los potreros y que ahora han olvidado esa práctica supuestamente porque ya hay pastura en campo. Se imaginan que la vaca estará entonces bien alimentada y muchas veces no es así. Desafortunadamente, hacia el mediano plazo encontraremos vientres de cría poco desarrollados para parir becerros, sin contar los animales que se pierden porque no logran el parto debido a que su desarrollo fue precario. Y por último, para hacer posible la alimentación eficiente del ganado, es necesario empoderarse de paradigmas nuevos que estén centrados en la manera de aprovechar de manera óptima los recursos que tenemos. Lo que tenemos en cualquier época del año, inclusive ahorita. Y aquí vale la pena recordar algunos de los antecedentes de esta serie, como por ejemplo, la posibilidad de empoderarse de esos nuevos paradigmas está al alcance del productor ganadero. Él puede, si él cree y quiere, mejorar la situación actual y sacar más rendimiento de sus animales y de sus inversiones, porque todavía es posible y nadie más aparte de él podrá lograrlo. Así que cuando uno encuentra estos casos lamentables de productores decepcionados de la ganadería, es porque ellos se aferraron a esos viejos paradigmas que al final terminaron por acabarlos. O porque no hubo quien les presentara otros enfoques para hacer ganadería. O quizás también porque la susceptibilidad al riesgo en ellos era muy baja y no quisieron atreverse a algo más. Por último, entonces, acuñar otros paradigmas significa tener el valor de juzgar, de criticar, de evaluar los paradigmas actuales. Por ejemplo, desde el punto de vista de la rentabilidad y agarrar valor para intentar una manera diferente de hacer producir a los animales. De ahí vienen 3 recomendaciones. Todos los forrajes de pastoreo requieren aditivos suplementarios que favorezcan la fermentación microbiana. Número 2. En condiciones de alta radiación, es fundamental que los animales dispongan de sombras en los potreros. Por lo tanto, deben evitarse aquellos paradigmas según los cuales un monte se destruye para sembrar pastos y dejarlo sin un solo árbol, porque después se volverán hectáreas y más hectáreas de hermosos potreros, desprovistos siquiera de un árbol para una vaca. El precio que se paga
es un descenso en el rendimiento de los animales. Y por último, en el corazón de esta serie de nuevos paradigmas en la alimentación del ganado, pues yo recomiendo que se use Alten 60 como la tecnología que contribuye en la alimentación de los animales de manera eficiente en cualquier época del año. Y con esto termino, siempre con el deseo de que el panorama que viene sea mejor que la situación actual. Muchísimas gracias por el tiempo que me han regalado, por toda la atención. Y si tuviéramos preguntas por ahí, compañeros de la transmisión, me gustaría conocerlas para ver si podemos responderlas. Les agradezco mucho y nos vemos, si Dios quiere, en otro episodio más de esta serie, Nuevos Paradigmas en la Alimentación del Ganado. Mi nombre es Hermilo Suárez Domínguez y ha sido para mí un gran placer compartir este enfoque acerca de la ganadería. Hasta luego. Alten 60, bienestar y productividad animal. Bien, con esto nos despedimos. Si en alguna de las vistas que hagan a este número encontraran inquietudes que compartir conmigo, yo estaré agradecido con ustedes porque eso me ayudará a ampliar mi panorama acerca de la ganadería. ¿Con qué Ingeniero, quisiera tenemos yo aquí cerrar? preguntas. Venga, por favor. Sí. Pregunta Carlos Aguado Franco, ¿cuánto debo de proporcionar de Alten 60 por día a la vaca? Carlos, buenas tardes. Te voy a decir dos respuestas. Primero te agradezco la pregunta. Gracias. En el caso de vacas como las que mostré del sistema de cría, que son vacas de ordeño, podemos ofrecer 1 kilogramo por vaca al día. Puede ser en una comida o en dos. Y si la vaca es más lechera, como unas vacas que vi esta semana pasada, que prometen 25 kilogramos de leche al día, se puede suministrar 1,5 kilogramos y hasta 2 kilogramos en 2 veces al día para favorecer el máximo aprovechamiento de los forrajes. Y si fuera el caso de una vaca típicamente lechera como las Holstein, entonces el mínimo consumo sería 1 kilogramo, el recomendado 2 y de ser posible hasta 3 kilogramos al día si es que la vaca requiere ese volumen porque su producción de leche sea alta. Aquí, al margen de esto, quiero decir que el proceso de incorporación de Alten a la dieta de la vaca se realice de manera gradual. Me gusta mucho hablar de esto para decir que se puede iniciar con medio kilogramo al día y mantener esa cantidad por 3 o 7 días. Vencido ese plazo, aumentamos a 1 kilogramo, lo sostenemos por 3 a 7 días y nuevamente lo subimos a 1,5 y así sucesivamente para provocar que la vaca aprenda a consumirlo y lo aproveche bien. Y en tercer lugar, la tecnología de Alten 60 es tan benigna que podemos observar cambios en producción de leche a partir del día 3 o en fermentación de la fibra de la dieta a partir del día 3 y cambios consolidados al día 7 en grasa de la leche. Es decir, la tecnología permite calificarla en lapsos cortos para decidir ajustes hacia arriba o hacia abajo, porque es muy dinámica y a mí me gusta mucho porque no tiene uno que esperar largas temporadas para saber si funciona. La prueba de fuego dura 3 días o 7 días y uno allí confirma su eficacia. Gracias, Carlos, por la pregunta.
Muy bien, también gracias a Roberto Sánchez por su comentario. Un verdadero reto la rentabilidad y la sustentabilidad en la ganadería. Gracias por tu comentario. Cloud Texier pregunta cuál es el costo de esta suplementación. El costo depende de la zona donde estemos, pero está alrededor de 5 pesos el kilogramo. Puede llegar a 7, a 9 pesos si se compran volúmenes pequeños, pero en volúmenes mayores está alrededor de 5 pesos el kilogramo. Es decir, más o menos lo mismo que cuesta el grano de maíz. Tenemos otra pregunta, Hernández Santos Alex. ¿Cuáles son los nutrimentos principales para los microbios ruminales? Y un saludo desde Chilpancingo Guerrero. Muchas gracias, Alex. Para los microbios ruminales, los principales nutrientes son, como en orden de importancia, amoníaco disponible, que se obtiene a partir de la urea o la descomposición de la proteína de los pastos. Se requiere energía, ojo, y te agradezco muchísimo, Alex, esta pregunta, porque aquí hay un paradigma oculto. Normalmente asumimos que el pasto es pobre en energía, pero no es así. El pasto del potrero es muy rico en energía. Lo que sucede es que esa energía está como encapsulada y hay que sacarla de ahí por medio de los microbios ruminales. De hecho, los microbios son especialistas en tomar esa energía. Hay que darles esa oportunidad. Y bueno, como principio, podemos agregar una fuente de energía de rápida disponibilidad como Alten 60, digamos, se encarreren, se alimenten y empiezan a multiplicarse. Contrario a la situación actual en que el microbio primero tiene que degradar para luego alimentarse, y eso demora mucho los procesos. Hasta allí llevo 2. Número 3, requieren minerales. El perfil de minerales es parecido al de la vaca, así que requieren macro y micro minerales. Daré un añadido. El ensilaje de los forrajes se lleva a cabo de manera natural mediante un proceso de fermentación microbiana, y los bichos que hacen ese trabajo necesitan la energía del forraje y sus minerales. Entonces sería idóneo que al ensilar forrajes también se incluyeran capas de minerales para nutrir bien a los microbios. Con eso, básicamente, Alex, tenemos nutrido al ambiente microbiano, a la población microbiana, y podríamos añadir algunos aminoácidos que están presentes en Alten 60, que acelerarían la disponibilidad de estos nutrientes para los microbios, de manera que los capturen antes, que los capturen rápido y pronto estén haciendo trabajo de fermentación. Gracias. Bien, hasta el momento son todas las preguntas que tenemos, ingeniero. Bien, pues muy agradecido. José Manuel, muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima vez. Hasta luego. Alten 60. Bienestar y productividad animal.